En las montañas del norte de Grecia, donde los griegos civilizados del sur apenas se aventuraban, existía un reino que la mayoría consideraba bárbaro. Sus habitantes hablaban un dialecto griego tan extraño que muchos dudaban si eran griegos en absoluto. Vivían en aldeas dispersas, criaban ganado, luchaban entre clanes. No tenían las grandes ciudades de Atenas o Esparta. No tenían democracia ni filosofía. Tenían reyes que gobernaban con la espada. Este era el reino de Macedonia. Los macedonios afirmaban descender de Heracles. Decían que sus reyes venían de Argos en el sur. Probablemente era propaganda. Querían ser reconocidos como griegos legítimos. Pero en el siglo V a.C., pocos griegos los tomaban en serio. Macedonia estaba atrapada entre dos mundos. Al sur estaban las ciudades-estado griegas, ricas y culturalmente avanzadas, pero políticamente fragmentadas. Al norte y al oeste estaban las tribus ilirias y tracias, guerreros feroces pero sin organización estatal. Macedonia sobrevivía adaptándose a ambos. El reino era pobre comparado con Atenas o Tebas. Tenía pocas ciudades. La capital, Pella, no se comparaba con las metrópolis del sur. Pero Macedonia tenía algo valioso: tierra fértil y madera. Los bosques macedonios proporcionaban la madera para los barcos de guerra de las ciudades griegas. Esto les daba influencia. Los reyes macedonios eran diferentes de los tiranos o reyes que ocasionalmente surgían en las ciudades griegas del sur. El rey macedonio gobernaba con el consentimiento de la nobleza. Los nobles macedonios, llamados hetairoi o compañeros, formaban un consejo que podía desafiar al rey. El rey debía liderar en batalla y compartir el botín. Era una monarquía militar. Durante las guerras médicas, cuando Persia invadió Grecia, Macedonia se sometió a los persas. No tenían opción. Pero después de la victoria griega, Macedonia jugó un juego cuidadoso. Se presentaba como griega cuando era conveniente. Aceptaba influencia persa cuando era necesario. Sobrevivía. En el siglo IV a.C., las ciudades-estado griegas se desangraban en guerras constantes. Esparta había derrotado a Atenas en la guerra del Peloponeso. Luego, Tebas había derrotado a Esparta. Ahora todas las ciudades principales estaban exhaustas. Grecia estaba dividida, débil, lista para ser conquistada. En el 359 a.C., un joven príncipe macedonio llamado Filipo se convirtió en rey después de que su hermano muriera en batalla. Filipo tenía 23 años. El reino estaba al borde del colapso. Los ilirios acababan de masacrar a un ejército macedonio. Varios pretendientes reclamaban el trono. Las potencias vecinas estaban listas para repartirse Macedonia. Filipo había pasado 3 años como rehén en Tebas cuando era adolescente. Allí había aprendido tácticas militares del gran general tebano Epaminondas. Había estudiado las debilidades de las falanges griegas tradicionales. Había observado cómo funcionaba la política griega. Ahora usaría todo ese conocimiento. Lo primero que hizo Filipo fue reformar el ejército macedonio. La infantería griega tradicional luchaba en formación de falange con lanzas cortas y grandes escudos. Filipo creó la falange macedonia con lanzas de 6 metros llamadas sarisas. Los soldados sostenían estas lanzas con ambas manos usando escudos más pequeños. La nueva falange era una muralla de puntas de lanza. Las primeras 5 filas podían apuntar sus lanzas hacia adelante simultáneamente. Era prácticamente impenetrable de frente. Pero Filipo no dependía solo de la falange. Creó una caballería de élite, los compañeros, formada por la nobleza macedonia. Eran la fuerza de choque que rompería las líneas enemigas.
Filipo también profesionalizó el ejército. Los soldados ya no eran campesinos que se reunían para campañas cortas. Eran soldados permanentes que entrenaban constantemente. Filipo los hacía marchar largas distancias con equipamiento completo. Los endurecía, los convertía en una máquina de guerra. Con este nuevo ejército, Filipo comenzó a expandirse. Primero derrotó a los ilirios que habían matado a su hermano. Luego se movió hacia el este, tomando las minas de oro y plata de la región de Pangeo. Estas minas le dieron la riqueza para financiar sus ambiciones. Filipo usaba todos los métodos disponibles. Conquistaba cuando podía, sobornaba cuando era más barato, casaba y se divorciaba estratégicamente para crear alianzas. Tuvo 7 esposas en diferentes momentos. Cada matrimonio era una alianza política. Filipo decía que prefería conquistar con oro que con acero. Las ciudades griegas no tomaron a Filipo en serio hasta que fue demasiado tarde. Lo veían como un rey bárbaro del norte. El orador ateniense Demóstenes advirtió repetidamente sobre el peligro macedonio. Llamaba a Filipo un bárbaro y un tirano, pero pocos escuchaban. Filipo intervino en las guerras internas de Grecia. Se presentaba como defensor de Apolo en una guerra sagrada. Expandía su influencia mientras fingía proteger los intereses griegos. Para el 346 a.C. controlaba Tesalia y tenía voz en el consejo anfictiónico que administraba los santuarios panhelénicos. Finalmente, Atenas y Tebas se aliaron contra Macedonia. En el 338 a.C., sus ejércitos combinados enfrentaron a Filipo en Queronea. El ejército griego era más grande, pero Filipo tenía disciplina superior y mejor táctica. La falange macedonia resistió el ataque griego. La caballería de los compañeros, liderada por el hijo de Filipo, Alejandro, que tenía solo 18 años, rompió la línea tebana. El batallón sagrado de Tebas, los 300 guerreros de élite que nunca habían sido derrotados, murió hasta el último hombre luchando donde estaba. Fue una masacre. Después de Queronea, Filipo era el amo de Grecia. Creó la Liga de Corinto, una alianza de todas las ciudades griegas excepto Esparta. Técnicamente eran aliados libres. Prácticamente eran súbditos macedonios. Filipo fue nombrado hegemón, líder de la Liga. Filipo planeaba invadir Persia. Presentaba esto como venganza por las invasiones persas de Grecia un siglo y medio antes. Enviaba una fuerza avanzada a Asia Menor. Pero en el 336 a.C., durante la boda de su hija, uno de sus guardaespaldas lo asesinó. Las razones nunca quedaron claras. Algunos decían que era venganza personal. Otros sospechaban que la esposa de Filipo, Olimpia, madre de Alejandro, estaba involucrada. Sea como fuera, Filipo estaba muerto a los 46 años. Había transformado Macedonia de un reino atrasado en la potencia dominante de Grecia. Su hijo Alejandro tenía 20 años cuando heredó el trono. Muchos esperaban que el imperio de Filipo se desmoronara. Las ciudades griegas se rebelaron. Las tribus del norte atacaron. Los generales macedonios cuestionaban si este joven podía liderar. Alejandro probó que estaban equivocados. Se movió tan rápido que sus enemigos no podían reaccionar. Aplastó las rebeliones del norte. Cuando Tebas se rebeló, marchó allí en 2 semanas y destruyó la ciudad completamente. Vendió a 30.000 tebanos como esclavos. Fue brutal, pero efectivo. Nadie más se rebeló. En el 334 a.C., Alejandro cruzó a Asia con su ejército. Tenía 35.000 hombres contra el imperio persa que podía movilizar cientos de miles. Parecía una locura. Pero Alejandro no era Filipo. Era más audaz, más brillante, más dispuesto a arriesgar todo. En el río Gránico,
Alejandro ganó su primera victoria contra los persas. En Iso, derrotó personalmente al gran rey Darío III. En Gaugamela, con un ejército superado en número 5-1, destruyó el último gran ejército persa. Darío huyó y fue asesinado por sus propios nobles. Alejandro no se detuvo. Conquistó Egipto, fundó Alejandría, se declaró faraón e hijo del dios Amón. Marchó a través de Persia hasta Bactria y Sogdiana. Cruzó las montañas Hindu Kush, invadió India. En 11 años había conquistado el imperio más grande que el mundo había visto. Pero Alejandro estaba cambiando. Adoptaba costumbres persas. Exigía que los griegos y macedonios se postraran ante él como hacían los persas. Sus viejos compañeros macedonios lo veían volverse extraño. En un arranque de ira ebrio, Alejandro mató a Clito el Negro, el hombre que le había salvado la vida en Gránico. En India, su ejército finalmente se negó a seguir adelante. Habían marchado miles de kilómetros, habían luchado en docenas de batallas, querían ir a casa. Alejandro lloró de frustración, pero cedió. Comenzó el viaje de regreso. Alejandro regresó a Babilonia, que había hecho su capital. Planeaba nuevas conquistas. Arabia, el Mediterráneo occidental. Pero en junio del 323 a.C., después de días de fiebre, Alejandro murió. Tenía 32 años. Cuando le preguntaron a quién dejaba su imperio, supuestamente dijo, al más fuerte. No tenía heredero legítimo. Su hijo, aún no nacido de la princesa persa, Roxana, nacería después de su muerte. Su medio hermano era mentalmente incapacitado. El imperio que había construido no tenía nadie que pudiera sostenerlo unido. Los generales de Alejandro, los diádocos o sucesores, intentaron mantener la unidad al principio, pero pronto estaban luchando entre ellos por el control. Las guerras de los diádocos duraron 40 años. Fueron brutales. La familia real macedonia fue sistemáticamente asesinada. La madre de Alejandro, su esposa, su hijo, su hermano, todos murieron en las luchas por el poder. Para el 280 a.C., el imperio se había dividido en 3 reinos principales. Los Ptolomeos gobernaban Egipto desde Alejandría. Los Seleucidas gobernaban Siria y Persia desde Antioquía. Los Antigónidas gobernaban Macedonia y Grecia desde Pella. Había también reinos menores en Pérgamo, Bactriana y otros lugares. Estos reinos helenísticos duraron siglos. Mezclaban cultura griega con culturas locales. El griego se convirtió en el idioma de la élite desde Egipto hasta Afganistán. Las ciudades griegas brotaron por todo el antiguo imperio persa. Fue una época de gran creatividad cultural y científica. Pero Macedonia propiamente dicha nunca recuperó su gloria. Los antigónidas gobernaban, pero pasaban la mayor parte de su tiempo luchando contra otros reinos helenísticos o intentando controlar las ciudades griegas que constantemente se rebelaban. Cuando Roma expandió hacia el este en el siglo II a.C., los reinos helenísticos cayeron uno por uno. Macedonia fue el primero. Después de 3 guerras macedónicas, Roma dividió Macedonia en 4 repúblicas en el 167 a.C. 20 años después la convirtió en provincia romana. Filipo y Alejandro habían hecho de Macedonia la potencia dominante del mundo conocido, pero su éxito dependía del genio individual de esos 2 hombres. No habían creado instituciones que pudieran sobrevivir sin líderes excepcionales. Cuando murieron, su imperio se fragmentó. La ironía final era que Macedonia, el reino que había conquistado el imperio persa y helenizado Asia, desapareció como entidad política antes que los reinos que sus propios generales habían fundado. Egipto ptolemaico no cayó ante Roma hasta el 30 a.C., pero Macedonia había dejado de existir siglo y medio antes.
Sin embargo, el legado de Macedonia era inmenso. Alejandro había cambiado el mundo para siempre. Había conectado Oriente y Occidente. Había esparcido la cultura griega hasta India. Había creado un mundo cosmopolita donde un griego podía viajar desde España hasta Afganistán y encontrar ciudades que hablaban su idioma, adoraban a sus dioses y vivían según sus costumbres. Este mundo helenístico que Macedonia había creado formó la base sobre la cual Roma construiría su propio imperio. Sin Macedonia, sin Filipo y Alejandro, la historia del mundo habría sido completamente diferente. Un pequeño reino de las montañas del norte de Grecia había conquistado el mundo y lo había transformado para siempre. Hola, ¿qué tal? Soy David y les vengo a comentar datos curiosos en este video. Acompáñenme. En este video, que se trata sobre Macedonia, su auge y crecimiento, hemos utilizado un arte realista y esto ha sido reflejado en las diferentes escenas. De igual manera hemos utilizado diferentes planos, un plano aéreo, un plano medio o incluso primer plano. Un claro ejemplo de un plano aéreo es el momento en el que nombramos las ciudades, como Macedonia, Esparta. De igual manera, al referirnos al primer plano, podemos hacer mención a las escenas en las que sale Alejandro Magno como tal. Continuando con la música, en este caso la música que hemos utilizado para este video ha sido ambientada en música de batalla y de gloria, ya que como es el crecimiento de Macedonia, pues tiene que verse reflejado en su historia. Finalmente, no podían faltar los efectos de sonido, los mismos que en estos casos hemos utilizado en su mayoría efectos de batalla, efectos de soldados, en especial de la falange macedonia, y efectos de personas hablando. Si te gustó esta breve información de datos curiosos de este video, no olvides compartir y seguir en esta gran comunidad. Hasta la próxima.